Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a esperar a ver si se suma alguien. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos el encuentro con Florencia Meardi. Hola Astrid. Hola Mir. ¿Cómo andan? Bueno, les recuerdo a los que se van sumando que tenemos la cuenta de Mercado Pago para aquellos que puedan y quieran colaborar con las ollas de Moreno. Encuentran el link en las biografías de tanto en Instagram como en Facebook. Ahí está Flor. Bueno, ahí le invito, ahí le acepto, vamos a ver. Hola Noé. No, Hola Flor, la cámara. Ahí hola. está. Otra vez hice lo mismo que hoy, que fue, la tenía al revés. Buenísimo, no, ahí está bárbaro. Se te Ahí ve está, bien, sí, sí. a ver la gente cómo nos ve, pero yo te veo bárbara y te escucho perfecto. Bueno, a ver si se escucha bien, avisen y cualquier cosa, si no, hacemos algún otro tipo de malabar para que se escuche mejor. Exactamente. Bueno, primero ¿Todo yo bien? quería agradecerlos por invitarme, sí, a participar. eh, y nada, decirles, como que yo te lo dije hoy, pero que me parece sorprendente el laburo que están haciendo con la Feria del Libro Solidaria. Desde el 2018 que vienen bancando las cosas, con la suspensión de clases y las ollas populares y todo, y las rebancan. Así que bueno, muchas gracias por invitarme a participar, porque está buenísimo que podamos hacer esto, ¿no? Además con algo que nos gusta, que es hablar de literatura, así que bueno, muchas Totalmente. gracias. Muchas gracias a vos, porque siempre, como vos dijiste, del 2018 siempre nos estás acompañando, vos y Ulises, así que nosotras súper agradecidos de la feria y bueno, nada, muchas gracias por las palabras. Estoy tratando de que eso me quede medio ahí, arriba. Ahí va. Mm. Primero, Flor, te presento, charlamos un ratito y después arrancás vos con el tema que nos vas a presentar, ¿te parece? Bueno, dale. Sí, sí. Bueno, igual si querés mientras, ¿cómo vas pasando la cuarentena? Bien, tengo casa, tengo calefacción, tengo, no sé, me consigo libros, estoy con mi familia, la gente que quiera está bien, no, no tengo de qué quejarme. Hay el aburrimiento, uno no se puede quejar de estar aburrido en estas circunstancias porque hay gente que lo está pasando mal, Ujú. así que yo sinceramente estoy bien. Bueno, Eh, mejor, es verdad esto que decís, eh, qué bueno que los tuyos también estén bien, porque ahora no sé si te pasó, pero cada vez, a medida que va pasando el tiempo, es como que nos vamos enterando de más gente que está con esta enfermedad y como que no, choca sí, un poco, sorprende. sí, no, tengo gente conocida que ha estado haciendo la cuarentena muy estrictamente y que tiene coronavirus. Mi tía, de hecho, pero no le agarró así como en Tan fuerte. situación claro, no, no, por suerte no. Sí Ay, conozco gente que lo está pasando mal por coronavirus. Bueno, también conozco de esos casos. sí, un poco choqueante. Uy, perdón, ese es mi celular. Bueno, vamos, para que lo... Esperen un segundito que voy a silenciar esto. Ahí está, ahí está. Bueno, Flor, te presento y comenzamos. ¿Te parece? Dale, dale. ¿Cómo no? Florencia Meardi, profesora en letras de la UBA y especialista en ciencias sociales, Flaxo, convención en lectura, escritura y educación. Participó en grupos de investigación de la UBA y actualmente, bueno, es profesora en nivel secundario y terciario en Moreno, es decir, en el Instituto Rojas, ¿no? Fue profesora de muchos de Sí, sí. nosotros. Eh, y también forma parte de un grupo de investigación, perdón, que se dedica a la lectura y al análisis
de literatura infantil y juvenil. Así es. Muchos amigos también participan de ese grupo. Sí, empezamos, es como, en realidad me parece que la literatura infantil y juvenil es una muy buena excusa para reunirnos a charlar y bueno, seguimos hablando de todo, pero sí, inicialmente empezamos con esto de literatura infantil y juvenil y vamos compartiendo lecturas y demás y bueno, en general es un campo que a mí me interesa. Yo suelo andar siempre por los bordes de lo que se considera académico o no académico, a pesar de mi formación académica, y bueno, la literatura infantil y juvenil es un campo que ahora está como así ampliándose y bueno, del tema de hoy no hay nada en general. Pero bueno, mucho tiene que ver con el Exactamente. prejuicio. Mucho es el prejuicio principalmente. Pero bueno, qué sé yo. A mí me gusta y yo mientras pueda compartir gustos, creo que los gustos a veces pueden unirnos y el prejuicio no. Entonces, bueno, vamos por los gustos, que es lo que nos gusta. Exactamente. Bueno, ¿Querés presentar el ¿vos tema, lees? Flor? ¿Vos lees libritos de amor? ¿Novelitas de amor? ¿Sabés que justamente hoy estaba pensando en eso? En realidad empecé a pensar ayer cuando estábamos hablando con Juan del tema que ibas a tratar y me puse a pensar y digo, yo la verdad que tampoco leo. Pero tiene que ver con el prejuicio. Si bien me gusta, es decir, eh, si aparece una historia, un romance, ¿no? Una historia de amor dentro de una novela juvenil, Sí, sí, me sí. gusta, me agrada, pero no sé si es algo que voy y elijo en la librería. Claro. Y ahí está el prejuicio, Bueno, un pero poco. quizás también tiene que ver, ponele, yo no sé si son libros, bueno, ahora sí, pero no son libros que empecé, no son textos que empecé eligiendo en la librería. De hecho, yo huía de las secciones de la librería en las que estaban esos libritos, ¿Mm? este, y en realidad empecé a leerlos porque hubo alumnas que me empezaron a prestar libros. Libros que yo devolvía sonrojada, porque mis alumnas sabían lo que yo había leído y había partes muy obscenas para mí. Así que bueno, yo como que las devolvía con vergüenza, y ni que hablar, ¿no? De leerlos en lugares públicos, estar leyendo en el tren y tener que ir cerrando un poquito el librito porque venía una parte como muy subidita Fuerte. de tono y demás, y una vergüenza que me daba a mí como lectora, a ver si el de al lado está mirando lo mismo que yo estoy leyendo y no sé qué va a pensar de mí, ¿no? O ni siquiera, Claro. no sé. Pero bueno, Cualquiera yo capaz, empecé a ¿no? leer. Pero bueno. No, 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 el mundo exterior no tiene nada que ver, son las cosas propias nomás. Pero empecé a leer estas novelitas, y las llamo así yo, novelitas de amor, por más que muy prolijamente puse literatura rosa en el título porque había que poner algo, y es un problema, voy a hablar de eso también. Empecé a leer literatura, estas novelitas de amor por alumnas, pero además de las alumnas, lo que me ocurrió fue que leer este tipo de novelas me permitió hablar con mucha gente con la cual no podría hablar de otros textos literarios, quizás porque no les interesan, porque son aburridos, porque son difíciles, y no tienen ganas de leer ese tipo de cosas, y tienen razón, porque no siempre tenemos ganas de leer cosas difíciles, o cosas, no sé, con otro tipo de complejidades, ni nada parecido. Entonces empecé a leer esto y pude hablar con más gente, y eso me gustó. Pero además empecé a leer esto porque como en el mundo en el que se lee estos libros, los libros se prestan mucho y se comparten mucho, que no es algo que también pase quizás en otros ámbitos de lecturas literarias, ¿no? Como que prestar un libro de algún autor así, como, no sé si te lo presto, porque no sé si me lo devolvés. Y por ahí te conviene que te lo compres, porque tenés que tener ese libro. En cambio, me ha ocurrido que las lectoras, y generalmente me ha tocado encontrarme con lectoras de literatura, de novelas de amor, son generosas con sus gustos y con sus libros, cosa complicada. ¿Sí? Así que, sobre todo, empecé leyendo libros prestados. Y yo me Es convertí también en una prestadora de libros. Vale, decime. claro. No, que es muy interesante esto que decís, ¿no? Cómo este estilo o este otro tipo de literatura permite relacionarnos con las personas de otra manera. Porque también es verdad esto que decís, capaz que yo, no sé, yo digo, cualquiera, ¿no? De nosotros dudamos a prestar un libro porque
lo consideramos como algo que tenemos que tener en nuestra biblioteca y si no vuelve es como una pieza que va a faltar. Y claro, y en cambio, esto que decís, ¿no? La solidaridad y el compartir en con este, no sé si llamarlo género, pero con este tipo de literatura está bueno, es otra forma de relacionarnos con otros lectores. Claro, Es re sí, con más interesante, lectores. con más Bueno, la cuestión lectores. ya, ahí empezaste ya con un tema, vos con este género dijiste, y ahí empezamos con el problema, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se Claro, define esto? Yo empecé a buscar y el problema que tenía es cómo lo llamo, porque si yo lo llamo novela romántica, que es quizás el nombre más aceptado socialmente, ¿sí? La cuestión es que para los que se dedican a la literatura, la novela romántica es la novela del siglo XIX, con ciertas características, ¿no? Con la exaltación de ciertos valores, de ciertos principios, la novela decimonónica. Entonces, novela romántica ya se prestaba confusión. Ahora, si hablo con cualquiera de las personas que leen estas novelas, le dicen novelas románticas. Si yo pienso, o sea, a ver, ¿quién se ha dedicado a estudiar esto? Hay muy poco sobre esto. Bueno, Beatriz Arlo tiene un librito que yo me ocupé de conseguir, que se llaman Signos de Pasión. Yo lo muestro, no estoy haciendo, no estoy vendiendo sí, libros de Beatriz Arlo, pero está bueno. Ella en este libro lo llama ficción sentimental. Ahora, ¿cuántas personas reconocerían ese género como ficción sentimental? Más allá de Beatriz Arlo, ya es otra cuestión. claro. Por otra parte, hay un género que se llama ficción sentimental, o en realidad la novela sentimental, ¿no? Que es un tipo de novela española del siglo XIII o siglo XIV. Hay un texto que se llama Cárcel de Amor, que está re bueno. O sea que ese nombre también nos lleva a otras épocas y a otras tradiciones literarias. Seguimos con el problema. En si vas a la librería te aparecen como romance, y de hecho en inglés le llaman romance novel, pero nosotros no lo tenemos incorporado como romance, y la palabra romance también nos lleva a otros géneros, el romance de caballería, las Claro. novelas, o sea, entonces ahí tenemos como un gran problema ya con el nombre. Literatura rosa es quizás el nombre más acertado y para mí el más horrible en particular. A mí no me gusta, ¿no? Porque literatura rosa, ¿por qué? Claro, ¿Por qué lo rosa? ¿Sí? ¿Qué es la ¿por qué cuestión el de lo color, no? rosa? ¿Por qué el color, no? Y ya nos vamos directamente al rosa de mujer y demás. Claro, Y hay toda una cuestión. Sí es evidentemente un género que está principalmente escrito y leído por mujeres, sin que eso sea algo negativo, y para mí de hecho es algo bastante positivo. En realidad creo que hace poco recién hubo un hombre que ganó el principal premio de novela romántica, pero es el primer hombre, ¿sí? Ay, perdón, que justo estoy leyendo que anotan y me tengo dale, que concentrar leen, en que... dicen qué lindo volver a escucharte, bueno, estaban diciendo también esto que un poco decías vos, ¿no? Cómo leer otra literatura también permite conversar con más gente, esto que vos decías, bueno, estaban haciendo comentarios en relación a eso. Bueno, y ahí abajo la rosa asociado a lo femenino, un Sí, espanto. ni que hablar. Claro, Pero lo que pasa es que ese rosa asociado a lo femenino tiene una connotación negativa, ¿no? Yo sí, buscando información, porque, o sea, yo hasta ahora me dediqué a leer muchas novelas, es una lectura que se lee así, te la lees en 2 días, 3 días, te sentás a leer y no puedes parar de dejar de leer el libro, porque es un libro cuya única función es como avanzar, claro, este, ¿no? Como que te atrapa, tiene eso. De hecho, hay una autora que a mí me gusta mucho que hace poco publicó un posteo que decía que las lectoras le pedían por favor que pusiera marcas en el libro diciendo deja de leer y andate a dormir, porque como que no estaban no ni podés parar, durmiendo ni nada, claro. como que no podían parar, exactamente. Bueno, entonces yo en general las llamo novelas de amor, y entonces acá viene el problema del género. Bueno, pero ¿qué? ¿Es un género o qué? Y hay distintas visiones al respecto. Sarlo la ubica dentro de lo que sería, bueno, esta novela es la ficción sentimental, dentro de lo que es una cultura de masas, ¿no? Porque está la cultura y la cultura de masas, entonces esto iría dentro de la cultura de masas, ¿no? Es como ese paquetito que arman
como Humberto Eco lo pondría dentro de lo que sería la cultura popular también. Y la cuestión está en que, por lo menos las que se están escribiendo actualmente, en realidad tienen ciertos rasgos genéricos en común, ¿sí? Desde la Asociación de Novelas Románticas Norteamericanas, que es como la principal que existe, proponen que el rasgo por excelencia de la novela romántica es el final feliz. Tiene que terminar bien. No puede terminar mal por ninguna manera. Y el terminar bien es el final de la pareja heterosexual siempre. Hay poco, es más, yo no leí en una sola novela donde había un encuentro sexual homosexual entre mujeres, una sola de muchas que he leído. Pero además no era la historia de amor ese encuentro, ese Claro. simplemente era un encuentro fortuito. Entonces es la consolidación de la pareja o heterosexual que o bien logran estar juntos o se casan o forman una familia o bueno, esta cuestión así muy tradicional. Final feliz. Ese es el final feliz. De hecho, tiene un nombre en inglés con una abreviatura, Happily Ever After, o sea, la idea de y vivieron felices para siempre. Claro. ¿Sí? La cuestión, o sea, ese sería como el rasgo genérico por excelencia, pero las novelas que se están escribiendo ahora, o las novelas que circulan ahora, en realidad presentan como rasgos de muchos géneros. Y no hay novelas como rosas, o novelas de amor que sean puramente novelas de amor. El amor es el tema por excelencia y todo gira en torno a eso, porque no es que hay una pareja, es como que de repente todo el mundo ebulle de amor, si se quiere, es una cosa bastante insoportable. Si te gusta, pero quiero decir, ¿no? Es como empalagoso el amor. Claro. Pero en realidad eso está sostenido por otros géneros literarios. Son novelas policiales, son novelas fantásticas, maravillosas. Bueno, fantásticas, sí, fantásticas sí. He leído una de Viajes en el Tiempo, que era novela de amor. No la entendí, sinceramente, pero he leído una de Viajes en el Tiempo, que era de amor. Maravillosas también. Había una novela en donde el protagonista no tenía corazón. No sé qué significaba eso, pero tenía consecuencias terribles porque él se sacrificaba por la amada, pero por el sacrificio le devolvían el corazón. En fin, esas no son las que más me gustan igual. Pero también hay novelas con contenido político, que es como muy extraño, ¿no? Porque uno piensa en las novelas románticas o las novelas de amor como novelas en las que la idea está en la evasión y en la construcción de una realidad idealizada a la que nunca nosotros, simples mortales, accedemos. Pero hay novelas con contenido político, de hecho hay una novela que leí hace poco que es Contra la pena de muerte, y abro paréntesis, contra la pena de muerte injusta, porque si era justa capaz que estaba bien la pena de muerte, pero era una novela norteamericana contra la pena de muerte con bastante reflexión al respecto, ¿sí? Y muchas de las novelas románticas son novelas de iniciación, es decir, novelas en donde los protagonistas están empezando de algún modo a vivir una nueva forma de vida o acceder a un nuevo ámbito del que tienen que conocer las reglas y demás. ¿Cuál Te era el hacen una nombre? pregunta. Sí, el problema es que como leo tantas, no tengo ni idea de los nombres, porque no les presto atención a los nombres, lo cual es muy malo. No sé cómo se llamaba, perdón. Ni Flor, siquiera me y acuerdo. ya que, Sí, dale. ya que habían preguntado antes, viste que dijiste de esta autora que te gusta mucho y que leíste un post, habían preguntado qué autora. ¿Te acordás de ella? Sí, ¿te acordás? Sí, es así porque esa me gusta, sinceramente, porque además me gusta bueno, que era algo de lo que quería hablar un poco más adelante, que es la construcción de los personajes femeninos que hacen. Se Ah, llama bueno, si Susan querés Elizabeth. mejor. No, te digo el nombre y después lo retomo más Dale, tarde. dale. Se llama Susan Elizabeth Phillips. ¿Listo? Es autora, no sé si es norteamericana o inglesa. En general las norteamericanas y las inglesas son las que ocupan buena parte del mercado. Hay un mercado también que está como que es bastante fuerte, que es el mercado español, y acá en Argentina, desde hace unos años, empezó como a estar muy fuerte
quizás la principal representante es Florencia Bonelli, pero después está Mm. Florencia Canale, Viviana Rivero, Cristina, no me acuerdo el nombre. Hay varias más. Gracias, Dice igual Flor me gracias. pone. O sea, todo el mundo está acostumbrado a mis olvidos generalizados. Siempre, esto sigue Nos pasa siempre. a todos. Pero sí, Sí, no, sabemos es que que lees mucho y es verdad que al leer tanto es decir, no, no no, pero prestas me atención pasa en a eso. particular con estas Por novelas que no eso. sé cómo se llaman. A menos que, bueno, sea una saga o así, que ahí, bueno, me engancho. Cristina abajo pone, sí, muy bien. Esa es una de las autoras. A menos que sea una saga, los nombres, porque los nombres son todos más o menos parecidos desde mi punto de vista, siempre están construidos, es un sintagma nominal que tiene un artículo, un sustantivo y un adjetivo, no sé, y hay algunas palabras muy graciosas entre medio. Entonces, me los olvido sistemáticamente, no les Ahí presto está, atención. Cristina abajo, dice. Cristina Bajo, sí, esa es una de las argentinas. También incluso hay novelas románticas que son western, que vos decís, ¿cómo pueden? Y bueno, sí, pueden, y hacen western. Entonces, en realidad, estas novelas románticas se sostienen sobre otros géneros, casi que han dejado de existir como las novelas rosas puras, ¿sí? Y utilizan a los otros géneros como excusa para hablar del amor. Y ahí Está hay algo buenísimo. interesante. Sí, 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 está bueno porque en realidad uno, o sea, si uno lo lee, está leyendo otro género y tiene los rasgos del otro género, ¿sí? Y muy fuertemente marcado. Y hay, bueno, acá en Argentina las autoras argentinas hacen novela histórica, mm, ¿sí? Y los datos, y hacen grandes investigaciones para que sus novelas resulten verosímiles, para construir ese verosímil histórico, ¿sí? Y tienen muchísimas descripciones que contribuyen a ese verosímil histórico, justamente porque eso es lo que ellos buscan, ¿sí? Este, eso es lo que a mí me genera cierta distancia con las novelas románticas argentinas. claro. No puedo con tantas descripciones, Mm. con tantos detalles, me aburren a mí. Y una característica de las novelas, de estas novelas, es que tienen que ser entretenidas, ¿sí? Las Claro, novelas románticas. Dale, dale, perdón. no, y esto que vos decías, porque precisamente para esa vorágine, ¿no? De lectura y esa necesidad de poder terminarla o llegar hacia el final. La Sí, sí. descripción capaz que alarga bastante y hasta termina como uno como lector abandonando la lectura. No, no, No no, te llega, nunca. Esas novelas es muy raro que las abandones. claro. No digo Puede, cuando las novelas históricas, esto que vos decías, que capaz que las argentinas te cuestan porque, No, a mí, yo no las disfruto, pero porque no, ah, no es a mí lo que me interesa. Pero, por ejemplo, yo me leí las de Florencia Bonelli y me las leí casi todas. No me leí las últimas dos, que salieron hace poco porque ya no tengo quien me las preste. Y no me leí la primera de Indias Blancas, sí me leí la segunda. Pero, bueno, tu pero, lista de por recomendaciones ejemplo, extrañas. sí, bueno. Pero las de, por ejemplo, Caballo de Fuego, que se llama, que es una trilogía, en un momento está hablando de un avión con un detalle, que se aprendían todos los nombres y lo que el avión producía cuando volaba, no sé qué altura, y que no sé qué cosa con la presión sobre el cuerpo, ¿no? Que yo lo que observaba detrás era la investigación que había habido y que probablemente si yo me ponía a investigar todo lo que decía era cierto, porque no se construyen de imaginación solamente, ¿sí? Sino que hay con todo un trabajo, y con esto no estoy diciendo que ni es bueno ni es malo, no estoy diciendo No, nada, sino no, simplemente el trabajo que suponen. Hay gente a la que le gustan ese tipo de cosas, hay gente a la que no, no sé. Yo sé que hay muchísimo trabajo detrás, mucho trabajo de investigación, pero no sé qué dicen ahí de Bonelli, pero bueno, no lo que llegué a leer. dicen que Norma Díaz es fanática y que tiene todas. Creo que Ah, decía. bueno, está Se bueno. cortó un poquito, igual ahí estamos. ¿Se te A mí cortó se a me vos o cortó. a mí? A Ah, mí me sí, sí, parece yo que veía que estaba haciendo eso. Listo, listo. Bueno,
¿Cuáles son las características? Yo nombré, ¿no?, la característica principal, que era este final feliz por excelencia, pero otra de las características básicas de toda novela de amor es la teoría, bueno, Beatriz Sarlo la llama la teoría del obstáculo. Esa relación amorosa no puede concretarse, no puede llevarse adelante o desarrollarse bien. Ahora, quizás en las novelas románticas más antiguas o las novelas románticas que están como ambientadas en el siglo XIX, hay mucha producción de, sobre todo inglesas, de novelas románticas ambientadas en el siglo XIX, y ahí tenemos piratas, tenemos presentación de señoritas en sociedad, ese tipo de historias, ¿no? Vestidos, castillos, de todo. Bueno, básicamente, quizás en esas novelas estaba el obstáculo como algo exterior que podía ser social, o social en el sentido de, bueno, distintas clases sociales, eso se replica en las novelas argentinas, ¿sí? En Indias Blancas, por ejemplo, bueno, en muchas de las de Florencia Bonelli tienen esta cuestión de clases sociales distintas, y entonces, bueno, no se puede por el que dirán. También esta cuestión, ¿no?, de las edades de los personajes, o algún impedimento que tiene que ver, bueno, no, la señorita está prometida a otro hombre, y entonces moralmente es reprochable que rompa ese compromiso. Entonces el Claro. obstáculo siempre es exterior y siempre es social. En las novelas un poco más actuales, quizás, o que no están ambientadas en aquella época, el obstáculo muchas veces es interior, y tiene que ver con un mayor desarrollo de la interioridad femenina, ¿sí? Y con, bueno, hay algunas que son no tan lindas, ¿no?, que tienen que ver con traumas personales de las mujeres por, no sé, relaciones fallidas, por alguna muy mala experiencia sexual o amorosa previa. Gloria Casañas también, sí, claro, Gloria Casañas hace un montón de ese tipo de novelas con unas investigaciones impresionantes. Sí, sí, sí. Claro. Eh, ya estuvo hace poco. Y, y otras veces, y quizás en las que se están escribiendo más ahora, mirando un poco lo que está pasando con el feminismo, la cuestión de la relación amorosa tiene que ver con una decisión personal en relación a ver si primero quieren, o sea, se presenta como una disyuntiva entre un desarrollo personal en cuanto a un trabajo, en cuanto a una carrera y demás, y una relación afectiva de pareja, ¿sí? Entonces, el conflicto en ese sentido, o el obstáculo, quizás es un poco más interior que exterior, que funciona también un poco como barreras muchas veces, ¿sí? Eso está bueno. Desde un punto de vista formal, que es quizás lo que le critican a las novelas románticas, pero para mí es como una característica del género, y no una crítica que se le puede hacer. Es como si vos a una película de terror le criticaras que aparece un monstruo o un fantasma. Y no, tiene que haber un monstruo, un Claro. fantasma. O sea, funciona así, qué sé yo. O sea, no buscan, en ese sentido, las novelas románticas no buscan romper con las características del género. Y eso quizás es una de las diferencias más grandes con lo que desde cierta academia, lo voy a poner en esos términos, se llama Sí. literatura, ¿no? Cuando a veces pensamos en la literatura, voy a decir, la literatura, ¿no? Pensamos, bueno, la Mayúsculas. literatura, claro, la literatura busca romper, busca ampliar los límites, busca ir más allá, busca perturbar, busca, y estas novelas no buscan nada de eso. Claro. Buscan, mira, vos lees esta novela, quédate tranquila, sabes que va a terminar bien, sabes que no va a ser compleja en el sentido de que es una novela totalmente lineal, los personajes son buenos en general, y si tenés un malo, es malo. Por ahí te aparece, es como si siguiera esta cuestión, ¿no?, de los motivos de Prop, o sea, esos motivos que Vladimir Prop propone para los cuentos folclóricos, ¿sí?, que no me acuerdo cuántos eran, 36 o qué sé yo, van apareciendo, uno puede rearmar las novelas románticas a partir de esos motivos, el reconocimiento, ¿sí? Eso un poco las va juntando con esta literatura popular, si se quiere, en buenos términos de literatura popular, la literatura que circulaba efectivamente en el pueblo, no la que se producía desde el poder, ¿sí? Claro. Entonces esos motivos aparecen, es casi una hipnosis, dice el Majo Ferrer. Bueno,
Supongo que la lectura de los libros de amor se estará refiriendo. Esos, ¿Cómo bueno, ahí hablo de eso, de los estereotipos. Eh, Esos motivos aparecen y es como una de las características del genio. Si yo tengo que mencionar, tenés muchos motivos, tenés un argumento, una trama lineal. O sea, si te llega a tener que hacer un salto en el tiempo, te dan todas las aclaraciones para que no te pierdas. Porque parece que no te tenés que perder ni tenés que pensar casi en eso. 31 dice alguien que eran los motivos. Gracias por acordarse de esos datos. Yo la verdad no Este, me sabía. Muchas veces la novela tiene una sola trama. He leído muy pocas novelas que a lo sumo mezclan dos tramas que tienen un punto en común, que se resignifican una a otra, ¿sí? Y ese punto en común es bastante claro hacia la mitad del libro, o sea que no te dejan mucho tiempo esperando para saber por qué me están contando estas dos historias, Claro. ¿sí? Eh, la cuestión del estereotipo, ¿sabes que alguien preguntó? En general, eh, en las ¿Querés novelas que la las busque? mujeres, ¿sí? Sí, no, si querías que busque la pregunta. Ah, De no, cómo que me interpretar, preguntaba, sí, que se sostengan los estereotipos a pesar de cambios sociales que los condenan. bueno, hay como toda una cuestión, ¿no? Que es como la mirada más peyorativa hacia la novela romántica, que tiene que ver con que contribuye en la representación, primero de una forma de amor muy patriarcal, y por el otro lado que contribuye también a la representación de las mujeres que son las románticas, pero no es central la novela de Dunkerov, La pinta de las mujeres, por ejemplo. Ese no lo leí, pero ahora después me charlan si quieren de eso. Pero eh, me perdí en lo que estaba diciendo, perdón. Estábamos hablando de los estereotipos y que hay algunos que conservan, digamos, el Sí, sí. modelo No, las patriarcal. mujeres son todas lindas, las mujeres son Claro, todas hermosas, pero así, ¿eh? Rubias, despampanantes, o está morochas, claro. o coloradas. Hay más mujeres coloradas en las novelas que en cualquier en otro lugar del mundo, porque parece que lo pelirrojo es como signo de pasión, y eso está dicho a lo largo de las novelas muchísimo, ¿sí? Ojos claros, o si no, rasgos despampanantes, Claro, cintura, siempre tienen lo que tienen que tener, es impresionante. Las descripciones que hacen de las mujeres son mujeres de las que te enamorás, porque son hermosas. Pero la cuestión a claro. mí me parece que tiene que ver con pensar que, que esas novelas, de alguna manera, generan identificación o generan representación por medio de como una igualdad. O sea, quiero exactamente eso que dice la novela o considero que eso es exactamente lo que dice la novela. Y yo no estoy tan segura que el pacto de lectura que entablan las lectoras con esas novelas sea ese, porque no creo que ninguna, o muy pocas Ujú. de las personas soportarían esas relaciones amorosas porque son insoportables, de empalagosas que son, ¿sí? Entonces, sí, el pelo es el que... Bueno, entonces, nosotros cuando hacemos ese tipo de lecturas estamos haciendo una lectura casi conductista. Es como que nos consideramos lectores ingenuos que tomamos exactamente lo que nos dice la novela y que no vemos en la novela como una especie de espacio de fantasías. No quiere decir que yo quiero ser eso, pero yo sí quiero que pase eso en la novela, pero en la realidad no. Es Claro. como si nosotros, o sea, con cualquier libro pasa eso. Nosotros no sé si queremos la vida de los libros, y no solo digo de los libros, de las novelas románticas, ¿sí? No, en general. En general, o sea, yo te leo la metamorfosis, pero no me quiero despertar hecha bicho, para Claro. nada. Bueno, no sé. Entonces, con las novelas románticas pasa eso, ¿no? Parece que de alguna manera quienes critican o cuestionan como la cuestión de la novela romántica, parecen representadas como desean lo de la novela romántica. No, desean leer novelas donde pasa eso, y hay una diferencia entre las dos cosas, ¿sí? De todos modos, yo sí, por ejemplo, bueno, a mí me ha ocurrido con las novelas, pensando, ¿no? Desde esta cuestión, desde el feminismo un poco, o de los estereotipos,
me ha ocurrido que me generan un poco de rechazo las novelas de Florencia Bonelli en ese sentido. Son hermosas las mujeres, son igual de hermosos los hombres, o sea que están objetivados totalmente los dos. Uno no sabe, se los imagina y no sabe a quién mirar, más o menos. Pero en las novelas de Florencia Bonelli, las mujeres siempre están sometidas a los hombres, las mujeres siempre son vírgenes antes de estar con esos hombres, mientras que los hombres no. Creo que un poco más, pero yo leí la segunda y no la primera, así que no sé cómo es en la primera, es la de Indias Blancas, que la protagonista ya tiene cierta experiencia, entonces tiene cierta libertad sexual que en las otras novelas no tienen, ¿sí? Las mujeres, si no tienen hijos, mejor para los hombres. O sea, hay como una construcción de la mujer desde una mirada muy masculina para mi gusto. Y a mí eso me genera como cierto distanciamiento importante. Y no es eso lo que pasa en todas las novelas románticas, ¿sí? O sea, no siempre la construcción que se hace de las mujeres es esa. Sophie dice que le pasa lo mismo. Mira, y eso que las novelas de Bonelli, de hecho yo empecé leyendo novelas de Bonelli, Lo que dicen tus ojos, o algo así se llama, es una cosa que es impresionante. Pero el protagonista paga para conseguir que la mujer que le gusta trabaje para él, después sufren mucho y sufren mucha violencia sexual y no siempre está como, es horrible en esas cosas. Pero bueno, no sé, funciona así un poco también. Hay algo realista también en eso. Pero bueno, esta autora que yo digo que a mí me gusta, no llevo estas novelas al aula. Alguien me pregunta si llevo estas novelas al aula. No, no las llevo al aula. Si los chicos me hablan de ellas, yo me pongo a charlar con ellos. Pero estas novelas las leen solos, yo no tengo que llevarlas al aula. ¿Sí? Los chicos, las chicas que leen estas novelas solas, entonces a lo sumo yo me siento al charlar y las charlamos, que también es una forma de enseñar, pero no es que yo les propongo estas lecturas, porque prefiero, o sea, yo tengo yo quiero que lean cosas que capaz que solos no leen, ¿sí? En la escuela. Bueno, la autora que yo les había mencionado antes, Susan Elizabeth Phillips, lo que tiene justamente es que las protagonistas son protagonistas que empiezan como mujeres fracasadas y se van construyendo como mujeres fuertes e independientes, y recién cuando están consolidadas como mujeres fuertes es que retoman la historia de amor. Entonces, hay un momento de apartamiento que les permite a las mujeres desarrollarse y construirse bien para llegar para después de eso, y ya consolidadas mujeres subjetivas y demás, volver a la historia de amor desde otro lado, porque cuando empiezan están como mujercitas, qué sé yo, no mujercitas en la novela, quiero decir, ¿no? Sino como otro tipo de mujeres. Aniñadas, quizás. Claro, más dependientes. Claro. Más lo que sería la protagonista de historia de amor más antigua, ¿sí? Sí. Pero a mí lo que me gusta de las novelas de amor, muchas veces cuando pensamos en la cuestión del feminismo, ¿no? Y para mí, no para mí, o sea, lo dice Karin Litow en un libro que es regroso cuando analiza, justamente, las novelas de amor es como el primer paso de independencia de las mujeres, pero por distintos por distintas circunstancias, quiero decir, o por distintas cuestiones. En un primer momento la lectura es lo que les da espacio a la intimidad de la mujer, ¿sí? Si la mujer estaba siempre como en una circunstancia social y respetando, ¿no?, cuestiones sociales o trabajando en la casa o haciendo determinadas cosas, la lectura la abstrae de esa situación social y le permite desarrollar su propia intimidad y su propia subjetividad, ¿sí? Cuando empiezan en el siglo XVIII, las primeras lectoras, que son, o sea, las lectoras son las que de alguna manera empiezan a crecer más rápidamente, y además, ante quienes se tiene más temor, porque se dice, bueno, estas lectoras van a empiezan a dejar de hacer las cosas, están enfermas de lectura, sienten, sufren, se enferman por leer,
porque la posición les hace mal y demás. Hay toda una construcción respecto a lo que la lectura va generando sobre el cuerpo, que es muy interesante, pero que, o sea, lo empiezan a decir recién en el siglo XVIII, pero Dante ya lo había dicho antes, yo les busqué la partecita, porque está buena. Hay Ay, una sí. parte de la Divina Comedia que es muy linda, que es cuando van al círculo del infierno en donde están los amantes. Y hay una historia de amantes que son Paolo y Francesca. Entonces cuando les preguntan, bueno, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Por qué están ustedes acá? Y entonces dice, leíamos un día por deleite cómo hería el amor a Lanzarote, solo los dos y sin recelo alguno. Muchas veces los ojos suspendieron la lectura y el rostro emblanquecía, pero tan solo nos venció un pasaje. Al leer que la risa deseada era besada por tan gran amante, este, que de mí nunca ha de apartarse, la boca me besó, todo él temblando. Mm. Bueno, o sea, estaban leyendo un librito de amor y cuando leyeron que el protagonista besaba a la protagonista, el otro hizo lo mismo, ¿sí? Claro. Entonces hay algo, miren, ya Dante lo decía, hay algo en la lectura, ¿sí? Que genera efectos sobre el cuerpo de quien lee, ¿sí? Ujú. Y esos efectos, que acá a los protagonistas los llega al infierno, en el siglo XVIII hacía que condenaran a las mujeres que leyeran, ¿sí? No que condenaran en términos legales, sino en términos de, no, Realmente, fíjate, ¿no? no puede leer esos libros, no puede leer tanto, no puede leer así, se le va a atrofiar el cuerpo, no se está ocupando de lo que tiene que ocuparse. Alguien menciona ahí a Madame Bovary, y ni Sí, que hablar, hay que ¿sí? hablar. Ujú. Pero también, o Ese sea, perfil. eso también está presente, o sea, había una publicidad que circuló cuando salió de 50 sombras de Grey. Ujú. Si hay niños cerca, por favor, apártenlos, saquen a mi hija de acá cerca también. Este, porque la publicidad era la familia que llegaba a darle el regalo para el Día de la Madre y la mujer estaba en la cama con el libro y con un consolador, ¿sí? Entonces, esta cuestión, ¿no? De que la lectura no es solo un placer, entre comillas, intelectual, sino que implica el cuerpo, está muy ligada a estas novelas, ¿sí? O sea, que no es algo solo intelectual, sino que hay un compromiso físico con eso que se está leyendo. Eh, Está bueno. Bueno, no sé cómo eso se traduce en todas las lecturas de novelas amorosas, yo solamente estoy describiendo algunas situaciones. Pero quiero decir, ya empezó con Dante y lo retomaron los publicistas españoles para dar, para promocionar 50 sombras de Grey, algo ahí habrá. Eh, por otro lado, en esa idea de espacio de libertad, también está el tema de la construcción de la subjetividad. Las novelas románticas son las primeras que ponen que le ponen palabras al deseo femenino. Y esto es esto que para nosotros capaz, es decir, bueno, sí, de hecho, la, las agrupaciones femeninas, ¿no? Dicen, ¿no? Vivas y deseantes nos queremos. Vivas, libres y deseantes nos queremos. Justamente la cuestión del deseo femenino, el deseo nombrado, el deseo dicho, el deseo mostrado, ya aparece en las novelas españolas de la época franquista con Corín Tellado, ¿sí? Que Claro. viene lo que estoy nombrando, Corín Tellado, ¿sí? Que puede que se escribe en función de esto, ay, no sé de qué, que está escribiendo y desarrolla como una serie de metáforas para nombrar el amor del que no se podía hablar de ninguna manera, porque la propaganda franquista lo que proponía era justamente la moderación, la represión y la mujer como alguien que debía esperar al marido y que estaba Atención. destinada Ujú. a tener hijos, ¿sí? Colín Claro. Tellado desarrolla toda una serie de metáforas para hablar de aquello de lo que no se hablaba en ningún ámbito, que van a consolidar o que van a construir una sensibilidad y una forma de entender el deseo femenino y de nombrar sin nombrar el deseo femenino, ¿sí? Y esto después en las novelas que
se van a ir poniendo cada vez más picantes, y lo digo como algo positivo, va a ser cada vez más explícito. De hecho, se va a terminar hablando del porno soft, o bueno, en las colecciones de novelas, de las novelas románticas, las que tienen tapa negra son porque son más zapadas, lo voy a decir así simplemente, ¿sí? O sea, vos podés distinguir, por eso no sé, 50 sombras de Grey, o Dime lo que quieras, creo que se llama, Pídeme lo que quieras, tienen tapas negras, en general las que tienen tapas oscuras son porque hacen referencia, son más eróticas, como un Eróticas, porno claro. soft o un porno femenino. Sofi, vos preguntás algo, pero no termino de entender la pregunta, así que si me la Creo podés que tiene como que ver con esto que estabas diciendo del movimiento feminista, de mostrar el deseo a través de estas novelas también, ¿no? El deseo femenino que estaba oculto, digo, la masturbación, ¿no? Hay un montón de temas que son tabúes y que no se hablan y que en las novelas de este tipo capaz que aparece en esta literatura, capaz digo. que no aparecen, Capaz, o sea, la masturbación, pues, ahí ya te metes en algo medio complicado, porque o sea, no aparece la celebración del amor, del amor propio, ah, físico, ¿sí? Porque el amor, si bien es- en las novelas más contemporáneas está la idea del desarrollo individual, de la construcción de la subjetividad propia y demás, muy pocas aparece el tema de la masturbación, estoy pensando. En algunas, pero no es lo más habitual. claro. Este, pero sí aparecen, alguien había hablado ahí de las fantasías, y las fantasías aparecen muchísimas, ¿sí? Mm, Y la cuestión de que se les dé lugar a eso me parece que tiene que ver con la recuperación o la construcción de algo femenino. Por eso hay muchos críticos que hablan de que estas novelas son un poco esquizoides, porque por un lado replican la tradición o replican ciertas concepciones del patriarcado, pero por otro lado abren el espacio a cuestiones que el patriarcado silencia, calla o no dice, ¿sí? Entonces, yo no interesante. podría afirmar ni que es un género totalmente conservador en cuanto a representaciones femeninas o representaciones del género, ¿sí? Ni tampoco que es un género que es un género totalmente liberador, ¿sí? No, o sea, tiene cosas de cada uno. Y ahí hay una cuestión muy interesante, es que justamente en esas novelas lo que importa es cómo se la lee, desde dónde se la lee, ¿sí? O quién la lee, qué le pone el que lee. Muchos hablan de que en esas novelas entra en juego la negociación, que quizás no entra tanto en otras novelas, ¿sí? Entonces yo puedo leer, no sé, digo por ejemplo, Susan Elizabeth Phillips, pensando que son novelas totalmente liberadoras, y alguien puede leer esa novela encontrando como rasgos muy conservadores, ¿sí? Claro. Este, También, claro, ahí algunas, entra en juego cómo uno se predisponga como lector, ¿no? Y cómo juegue con la trama o con lo que presenta, ¿no? El sí, texto. sí, sí, en ese sentido es como construye, me parece que construye muchísimo la subjetividad, juega mucho ahí la subjetividad del lector. Este, bueno, otra de las características que quizás no mencioné antes tiene que ver con que en estas novelas se va construyendo mucho la idea de la serie de novelas, ¿sí? Entonces, ya no es que se lee una novela, porque una novela te abre a un mundo del que tenés que seguir construyendo leyendo las otras novelas. Entonces, una de las cuestiones que señalan los críticos es, bueno, pero ¿cómo? Si la característica de la novela es el final feliz, ¿cómo es que de repente esta novela construye una serie cuando la serie implica que una novela no termina? Claro. ¿Sí? O sea, no sé, por ejemplo, si nosotros leemos, a ver, El Señor de los Anillos, si leemos las de Harry Potter, si leemos, son Crepúsculo series que... también entraría en eso. Lo que pasa es que Crepúsculo entra dentro de otro nombre que es Género. adolescente, young adult, le llaman. Mm, Novela juvenil sería, ¿sí? Pero obviamente, vos fíjate que en Crepúsculo lo que inaugura un poco es el género de las novelas fantásticas, amorosas, o góticas claro, amorosas, si se quieren, pero de las novelas juveniles. Pero claro. tiene muchos de esos elementos. Bueno, de hecho, hace mucho tiempo, cuando se hablaba
no cuando estaba de Crepúsculo, pero sí en el suplemento, no me acuerdo cómo se llama, de página 12, las 12, que es el suplemento para mujeres del diario Página 12, en una de las notas celebraban Crepúsculo justamente porque presentaban a una protagonista bella, una protagonista deseante. Bella está todo el tiempo queriendo vincularse sexualmente con su pareja, ¿sí? Y como sintiendo eso, ¿sí? Frente a muchas otras novelas románticas que presentaban el amor femenino como un amor idealizado, Claro. ¿sí? Entonces ahí, que entre el cuerpo de por medio, le celebraban a Crepúsculo. ¿Sí? Eh, y antes de eso te estaba diciendo algo y ya me olvidé qué era, y perdón. 50 sombras de Grey era, sí, 50 sombras de Grey era originalmente fanfic de Crepúsculo, la autora E.L. James lo publicó en su blog, después lo sacó porque le dijeron que no, así que abrió un espacio especial para poder publicarlo, y después empezó a mandar las copias a la gente que se las pedía, hasta que después lo compró una editorial y fue el boom que significó 50 sombras de Grey para todo. Claro. Pero eh, bueno, 50 sombras de Grey también tiene bastante cuestiones que podíamos criticarla y demás, qué sé yo. A la gente le gusta. Sí, sí, hay mucha gente que le gusta. Yo la verdad no leí ni vi las películas de 50 sombras, pero las tendría que ver. Estabas hablando de esta característica que es la serie, ¿no? En estas novelas, Claro, esto del final, eso. que final feliz, pero que al final que es como un final abierto para poder continuar esas series. Claro, el problema que, la cuestión, el modo en que resuelven esa supuesta, como ese supuesto conflicto, de, bueno, tenemos final feliz, pero si tenemos final feliz, ¿cómo tenemos serie? Es que la serie se va a armar, no a partir del conflicto, porque el conflicto va a ser siempre el conflicto amoroso, sino a partir de otros puntos narrativos del relato, ya sea bien por otros personajes, ¿sí? Del grupo de amigos, familias de hermanos, no sé, hay una que se llama, por ejemplo, que es la saga Mallory, que son todos hermanos, y una vez que terminan los hermanos empiezan la historia de los hijos. Y Ay, entonces son, sí, no sé cuántas son muchísimas, creo que son 9. Y son geniales, porque cuando estás leyendo la historia de la chica más chica, ya te conoces la historia del padre y del abuelo, más o menos, y entonces cuando un personaje actúa de determinada manera, es como que uno sale a decirle, che, pero vos, si vos no te acordás lo que hacías vos en el primer claro. libro, ¿qué le venís a decir? ¿No? Entonces hay como, se construye, ahí uno pasa casi a ser parte de la familia, y eso también es algo que generan los autores especialmente, que es un ida y vuelta con el lector muy fuerte. De Maddox, sí, los Maddox ni que hablar, son los de Maravilloso Desastre. Esa que es un poquito más juvenil, pero también, sí, las juveniles tomaron mucho del amor. La de los Maddox es impresionante. Tenemos todos los hermanos y llega un punto que no sabes de cuál estás enamorado, porque son todos perfectos y todos hermosos. Y cuando te dicen, cuando un hermano Maddox se enamora para siempre, vos decís, sí, pasa eso, ya lo sabemos y lo sabemos todo y lo queremos por eso, ¿sí? Entonces van armando las series, no a partir del conflicto, el amor siempre se resuelve en cada libro, pero el conflicto amoroso no corresponde a la misma pareja. Y entonces esa es la vuelta que le encuentran como para poder armar esos mundos ficcionales en los que los lectores nos metemos, porque voy a decir se meten, si yo también, nos metemos y del que somos casi familia. Esto también, bueno, justo estaba leyendo una nota cuando estaba presentando esto, que mencionaban las autoras argentinas, ¿no? Que las comunidades de lectoras, son lectoras, de estos libros son como comunidades muy activas, tanto virtualmente, ¿sí? Se generan muchos grupos de discusión y demás, como en relación a los autores, ¿sí? De hecho, arman sesiones de lectura y demás y las invitan a los autores a que vayan y las autoras van, las argentinas van, las norteamericanas también, de hecho es como muy convencional que al final de los libros haya una lista de agradecimientos y en las listas de agradecimientos aparecen lectoras, millones y millones de nombres de lectoras a las que les agradecen que fueron sus primeras lectoras, sus segundas lectoras, que les sugirieron cosas y demás, es súper común. Y una, que no reveló el nombre, le dijo, bueno, también hay lectoras que se parecen a,
a la protagonista de la novela de Stephen King, esa que le da con un mazazo en las rodillas al escritor porque quiere que escriba lo que ella quiere y él no quiere escribirlo. No sé si te acordás de esa novela. No Florencia me acuerdo Monelli el nombre, lo hace. Bueno, entonces no me acuerdo el nombre. hay lectoras que son como excesivamente, este, Dice que hay una, perdón, dice acá hay una de esas organizadoras de encuentros. es que está Misery, buenísimo. ahí está. Misery, es Misery, la sí, protagonista. Misery era la Ahí está. bueno, dice que hay algunas lectoras que son como la protagonista de Misery y eso ya da un poquito de miedo, ¿no? Pero sí es verdad esto de que la circulación de estas novelas ya rompe un poco esa distancia que hay entre el autor y el lector, quizás en otros ámbitos literarios, ¿sí? Este, y de hecho es muy generosa. Obviamente uno también puede hacer la otra lectura, ¿no? De que se trata de una estrategia comercial. Y estas novelas, obviamente que son novelas que están bombardeadas o que están, o estas prácticas de lectura están muy incentivadas por la cuestión comercial, porque de hecho son, en muchísimos casos, este, los libros que sostienen a las librerías. O sea, acá en Moreno, si vos vas a hablar con los libreros, te dicen, no, mirá, yo sostengo la librería porque las personas que leen estas novelas siguen comprando y son fieles compradores de novelas románticas y son las que les Claro. permiten sostener lecturas y de hecho desde el campo editorial este tipo de novelas son las que más venden. ¿Sí? Bueno, entonces, evidentemente esa relación entre lectores, escritores y las prácticas que se incentivan tienen que ver también con este correlato comercial. Esto es un poco lo que hace también que se construya el prejuicio o la sospecha en términos de si entra en juego lo comercial, tanto, entonces no es literatura, porque ahí no hay autonomía literaria, ¿sí? Que era como uno Claro. de los rasgos de la literatura, la autonomía literaria. Y en realidad son prácticas literarias distintas, que no siguen la teoría, o que no siguen esa teoría por lo menos. Siguen una teoría del campo comercial, sí, bueno, pero la gente lo lee y lo disfruta. Y está buenísimo. Este, no sé, a mí me distraen. Está bien, pero digo, Parece está que buenísimo que lo lean y que lo disfruten. Es decir, la idea de leer es esa, más que nada. Más allá de que uno capaz que se forma académicamente, digo, disfrutar de leer está buenísimo. Flor, estamos media justo con el tiempo. ¿Querés que, para no cortar, le pedimos a la gente que nos siga en otro? Es decir, ¿terminamos este y abrimos uno nuevo? ¿O ya, yo, si ya quieren estamos hacer terminando? preguntas, yo ya creo que he dicho casi todo lo que había pensado. Sí, si quieren hacer preguntas, yo no tengo problema. Hola Está súper Florencia, hola interesante. Michelle. No sé, Pero como bueno, si tienen quieras. preguntas, yo no tengo problemas en volver a conectarme. Ojo que no se te corte, bueno. No sé cómo, Sí, yo me conecto y si alguien quiere hacer preguntas, ahí hacen está. preguntas y charlamos. Les Dale, pedimos entonces que nos se unan nuevamente al vivo siguiente, así cerramos bien y no lo dejamos así como de golpe. ¿Sí? dale, Cierro y volvemos en un minutito. dale.